Seguimos en esta primera edición de Radioanálisis, viernes 17 de marzo de este 2023, y también estamos en momentos, si miramos el trabajo del Congreso Nacional, que están dándose algunos cambios en las presidencias de comisiones. Y bueno, es el caso de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, y estamos hablando entonces de quien asume este liderazgo, el diputado socialista Raúl Leiva, que está conectado con nosotros y nosotras esta mañana. Diputado, muy buenos días, gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, Diana y Juanito. Buenos días, diputado. Diputado, claro, estamos hablando de, si vamos directamente a los desafíos que puede dejar este rol de presidente en la Comisión de Constitución. Sabemos que prontamente, y ha estado también presente en las últimas horas, la mención, por ejemplo, de lo que va a pasar con el sexto retiro, sobre todo cuando se cumple este año, luego de que se rechazara en el último debate ahí en el Congreso Nacional. Podemos hablar de que este es uno de los desafíos por el contexto político, por la correlación de fuerzas también que hay, si podemos partir con eso y de ahí vamos sin duda profundizando. Sí, bueno, yo creo que los desafíos son muy amplios en diversas materias. Hay desafíos más políticos, otros más populistas, hay otros que van marcando agenda, pero que, en mi opinión, no dicen relación con la sintonía que debe existir con la problemática que vivimos de fondo. Yo siento que una de las prioridades, por ejemplo, en materia legislativa, es cómo somos capaces de legitimar el actuar policial y mejorar la persecución criminal. Yo creo que son temas fundamentales. La ciudadanía vive hoy, y esa es una realidad, aunque a uno le cueste decirlo, vive con miedo, vive con temor. Y cuando hay miedo o temor, lo que se genera en una sociedad es inmovilismo. Y quienes siempre ganan cuando hay inmovilismo y temor son los conservadores, entendiendo por tales aquellos que no quieren cambios sociales. No, quedémonos donde estamos nomás. Nunca es una buena idea, como sucedió una semana atrás, oye, no, ya no es tiempo de reforma tributaria. Nunca es tiempo para avanzar. Y justamente la seguridad ciudadana es un derecho humano también. Lo ha sido el de derechos humanos por la Carta Interamericana. Y además es un derecho social, es un derecho humano habilitante, que permite que otros derechos, quienes son progresistas, queremos ir ganando en favor de la sociedad, también se puedan desarrollar. Entonces yo creo que uno de los temas más importantes del punto de vista constitucional y del punto de vista legal es cómo somos capaces de entregar el mayor grado de seguridad a la ciudadanía, hablando de seguridad ciudadana y control del orden público. Y lo que plantea usted también es relevante e importante, y no hay que hacerle el quite. Primero que todo, hay que debatir por altura de miras, con sentido de Estado, no caer en estas descalificaciones permanentes, no caer en la farándula que lamentablemente, de lado y lado, y debo reconocerlo, muchas veces enturbia lo que es un trabajo legislativo que debe ser serio. Y ahí yo hago siempre una reivindicación, estimadas amigas, de que en el Congreso Nacional, independiente de la posición política, desde la extrema derecha hasta la izquierda y el centro, hay muy buenos parlamentarios que hacen el trabajo y tal vez no salen a la televisión, no hacen declaraciones disonantes, no buscan la polémica, sino que buscan trabajar. Dicho eso, claramente hay que enfrentar los temas. El tema de los retiros, tal como hizo la diputada Cariola, fue el primer proyecto de ley que puso en la legislatura, en esta legislatura. A ella le correspondió presidir la Comisión de Constitución, se puso en tabla el quinto retiro y fue rechazado, requería 89 votos para aprobarlo, y solo obtuvo 70, en condiciones que, en mi opinión, y solo en mi opinión, eran mucho más complejas desde el punto de vista económico que lo que estamos viviendo hoy día, no solo por el panorama inflacionario, sino el decrecimiento y el entorno internacional. Bueno, este tema hay que discutirlo, hay que debatirlo con seriedad, con responsabilidad, y hay que ponerlo sobre la mesa, y es lo que el compromiso que tenía la diputada Cariola y que también asumo yo. Hay que discutir, hay que enfrentar los temas. Y el populismo muchas veces se enfrenta con seriedad y responsabilidad, aunque sea contraintuitivo, impopular, muchas veces lo que uno pretende, pero cuando uno actúa en base a convicciones, el desarrollo se hace
de manera más consecuente en la tramitación legislativa. Así que son muchos desafíos, seguridad ciudadana, todo lo que es el proceso constituyente, que para nosotros es esencial. Hay que ir viendo qué pasa con la Comisión de Expertos, debemos ir adecuando también lo que el Consejo Constitucional vaya determinando, que son más de 1.700 normas que debemos adecuarlas a una nueva constitución dependiendo del resultado de ese proceso y que si efectivamente en diciembre se aprueba la constitución. Así que hay mucho trabajo, hay mucha pega, hay que legislar sobre muchas materias y hay que enfrentarlas. Diputado, acaba de mencionar usted varios temas, entonces Sí. me gustaría separar al menos dos preguntas de lo que usted acaba de decir. Por un lado, el tema de la agenda de seguridad, que efectivamente es un tema que preocupa a la ciudadanía, pero que ha sido motivo de debate porque, por un lado, hay un sector que plantea que esa agenda de seguridad pasa por dar una suerte de inmunidad absoluta y total a las fuerzas policiales para que puedan actuar sin ningún control en la práctica. Cuando alguien hace una declaración y dice que hay que garantizar que Carabineros, cuando actúa, jamás va a ir a tener que enfrentarse al Ministerio Público, lo que está planteando es que habría un grupo de chilenos armados que no tendrían ninguna responsabilidad ante la ley, lo que me parece monstruoso desde el punto de vista de un ciudadano común, sobre todo sabiendo que ahí ha habido excesos y ha habido abusos. Entonces, esa agenda de seguridad, ¿cómo llegar a un punto intermedio que sea razonable y constitucionalmente legítimo que garantice la igualdad ante la ley? Por un lado, Eso esa mismo. pregunta, y por otro lado, le voy a tirar al tiro porque si no, después se nos acaba Póngale, el póngale. tiempo, diputado. ¿Cómo lo van a hacer para enfrentar a este Congreso que tiene una mayoría opositora a estas alturas? Si uno mira los ex-DC y PDG, o sea, esa es una alianza de derecha que es abierta y francamente opositora, más allá del populismo de Pamela Giles y compañía. Bueno, parto por la segunda. Primero, desenmascarando a quienes utilizan muchas veces la voz del pueblo, muchas veces se dicen representar a algunos u a otros y no son capaces siquiera de votar la idea de legislar a favor de la reforma tributaria. Por eso se concatena mucho con los retiros, ¿se fija? Queremos un Estado más grande, queremos más soluciones, queremos más beneficios sociales. No, rásquese con sus propias uñas. Ahí uno tiene claro a qué intereses van respondiendo, que son legítimos, por cierto, pero hay que ponerlo sobre la mesa, pues hay que transparentarlo. Eso beneficia al gran empresariado, porque claramente la asignación de mayores tributos al alto patrimonio y a la renta en este país es algo que nunca es oportuno hacerlo, y fue una vergüenza lo que sucedió, en mi opinión, la semana pasada o antes pasada, con ni siquiera votar la idea de legislar. Porque después tú, si tenías diferencias con la reforma tributaria, en temas de tasas, bueno, no hay ningún problema, discutámoslo. Pero lo que son las normas antielusión, la entrega de mayores capacidades de servicios de impuestos internos, incluso para hacer recursos que van al crimen organizado, ninguna de esas cosas se aprobó. Mira, nunca hay nada tan bueno ni nunca nada tan malo, pero aquí se le pegó un portazo a las chilenas y chilenos. Bueno, estamos en eso, esperando un año y esperamos que el gobierno y Marcel puedan tener una solución. Así que primero, ese populismo de derecha que muchas veces enarbola las banderas de la independencia o de la desideologización de la política, es lo que tiene muchas veces a países al borde de entrar en dictaduras, en quiebres institucionales, y eso creo que no puede ser, y es una tremenda responsabilidad que tenemos los demócratas de lado y lado, de ser capaces de aislar a estos factores que primero tratan de desestabilizar el sistema democrático y en segundo lugar transparentar cuáles son las posiciones y a qué intereses uno de verdad responde. Así que ese es un tema. Y también ahí yo tengo un matiz, porque cuando usted plantea cómo es posible que un grupo armado, bueno, ese es parte del pacto social. El monopolio del uso de la fuerza por el Estado se entrega justamente a un grupo de personas, a una institución que son las policías, las Fuerzas Armadas en caso de seguridad exterior, pero también en caso de seguridad interna de manera extraordinaria. Pero en el caso de Carabineros y la PDI, aquí claramente no es que tú le tengas que entregar una carta blanca para que hagan y deshagan.
porque la desacreditación que hoy día viven y la falta de legitimidad no es solo por factores externos, son factores internos. O sea, a Carabineros le pega muy fuerte, no solo el peor fraude de la historia, esos 29, 30 mil millones de pesos de defraudación, sino que además le pega en el estallido social las violaciones a los derechos humanos que están acreditadas. Y es por eso cuando dicen, oye, el temor a usar nuestras armas, bueno, en gran parte también viene de ese contrasentido, de un abuso arbitrario y que generó que muchos de esos uniformados, malos uniformados, hoy día estén en tribunales respondiendo por esos abusos y violaciones a los derechos humanos. Hay que ser capaz, y por eso el desafío de la política de llegar a un acuerdo que permita que las policías estén legitimadas en su actuar, que efectivamente cuando hagan un uso de su arma de servicio lo hagan conforme a la norma, pero no también al otro extremo, en este péndulo que va de un lado hacia el otro, en donde cuando un carabinero dispara, efectivamente se diga que o tenga que pasar de inmediato como imputado a la Fiscalía para declarar. Entonces ahí se dan dos cosas, que hemos venido trabajando en el Ministerio del Interior con la ministra Carolina Toá y el subsecretario Manuel Monsalve, que es a propósito del proyecto de infraestructura crítica que la derecha rechazó, y ahora vienen a volar esa bandera, pero que la tuvo varios meses con problemas en la macrozona norte, es sobre las reglas de uso de la fuerza. Las reglas de uso de la fuerza, vale decir, el protocolo, cómo actúan las policías, hoy día está establecido en una circular 1832, que en definitiva es un decreto supremo, que establece los protocolos y forma de actuar de las policías, particularmente de carabineros, en el uso de la fuerza. Vale decir, por ejemplo, los protocolos cuando se trata de reducir a una persona que ha cometido un delito que se pretende controlar, esa persona puede tener una cooperación, puede tener una resistencia pasiva que utilizo, puede tener una resistencia activa que medios no letales utilizo, puede tener una conducta agresiva y una conducta finalmente agresiva que implique un riesgo vital o para el uniformado, y ahí hay que aplicar ¿cómo se llama? Armas de fuego, armas letales. Esos protocolos hoy día están en un decreto supremo y cuando, producto de toda esta problemática y también de un actuar, a mi juicio, irresponsable de muchos tribunales de justicia, lo que hacen es obviar estas reglas de uso de la fuerza, estos protocolos que están establecidos en un decreto supremo, alegan legítimamente que eso tiene que ser más legal, que tiene que ser materia de ley, y por eso solo aplican el derecho común, el derecho penal. Entonces, se apuesta a las policías en una situación, en un limbo bastante complejo, y a diferencia de lo que algunos quieren o creen que es una carta blanca para que hagan y deshagan, lo que legislativamente hemos propuesto es que exista una presunción simplemente legal o una presunción reforzada de que el actuar de un oficial o de un funcionario de carabineros se presuma que es conforme a la ley, lo cual no obsta que si efectivamente existe algún abuso, la Fiscalía lo puede imputar, formalizar, sancionar y finalmente los tribunales poder condenarlo. Lo que pasa hoy día es que, y se ha dado el caso, de que cuando Carabineros hace uso de su arma de servicio, por ejemplo, en Talagante, yo soy de allá, cuando le disparó, cuando tenía en riesgo su vida, a quien controlaba por un procedimiento de violencia intrafamiliar, pasó al piro de imputado. Vale decir, que es lo que hoy día la sociedad entiende, que efectivamente el uso de armas de servicio partís mal. Entonces tenéis que probar que tú lo haces bien. Debiera ser al revés. Debiera establecerse que se presume, solo se presume, que lo hizo conforme a los protocolos, pero permite a la Fiscalía poder investigar si efectivamente se hizo bien o mal. Todo esto en la práctica, ¿cómo se resuelve? En mi opinión, y que hemos venido abogados por esa materia, pero que es de iniciativa exclusiva del gobierno, es que todos los procedimientos policiales tengan un sistema de videograbación. Esos sistemas de videograbación que en el mundo existen hoy, que se utilizan actualmente en las policías más modernas, permiten, en primer lugar, mejorar la prueba para poder condenar, y en segundo lugar también permite inhibir el abuso por parte de funcionarios policiales porque todas sus actividades están videograbadas. Así que son varios los temas que hay que enfrentar, varios los desafíos que hay que asumir, y yo creo que hay que ir en esa línea correcta, de amparar el legítimo actuar de las policías, pero también condenar
debidamente y con fuerza a aquellos que se separan de este mandato constitucional del monopolio del uso de la fuerza, con sanciones también graves para aquellos malos funcionarios que actúan de mala manera. Nos quedan los últimos minutos, pero como diputado socialista, bueno, la presidenta de su partido hablaba de abogar por hacer una revisión crítica de la hoja de ruta con la que el presidente Gabriel Boric llegó al poder. La vocera de gobierno ha dicho en las últimas horas que, claro, que no están hablando de renunciar, sino que están hablando de priorizar. Y algunas de esas temáticas, claro, van a tener que pasar por el Congreso Nacional. Se hablan de ejes centrales como dejar al país con un nuevo sistema de pensiones, jornada 40 horas, empresa nacional del litio, con un pacto fiscal, con la base de un sistema nacional de cuidados, con el Ministerio de Seguridad Pública y las policías fortalecidas. Bueno, de esto último hemos estado hablando de seguridad, pero de estos otros temas, ¿cómo ve también? Porque van a tener que seguir algunos tramitándose, como el caso de pensiones, sabemos hay un escenario también ahí complejo, pero ¿qué pasa con otros temas? Por ejemplo, salud. ¿Cómo ve estos ejes y esas discusiones en particular ahí en el Congreso? Bueno, son discusiones que van a ser complejas, pero igual como existe la derecha, las diferencias que muchas veces se tienen con la derecha o con la oposición, bueno, también hay diferencias dentro de quienes formamos parte del gobierno. Y muchas veces, más que preocuparnos de las diferencias, en mi opinión, hay que preocuparnos de las cosas que de verdad nos unen. Gran parte de lo que usted plantea, reforma tributaria, que tenemos este problema grave, reforma previsional, que es fundamental poder avanzar en ello, y ahí destacar el trabajo que ha realizado la ministra Jara, que ha sido impecable. Ella además no solo logró que la Comisión de Hacienda de manera unánime, algo inédito, aprobara el proyecto de 40 horas en esa sede y que esta semana pasa a la sala, que también es algo importante. Las problemáticas de salud, el seguro universal, este fondo nuevamente que pretende FONASA, que nos informaban ayer, efectivamente establecer un upgrade al desarrollo de FONASA para que este sistema sea mucho más solidario y también personas de recursos medios también puedan incorporarse al Fondo Nacional de Salud, que nos parece fundamental. Todo parte de la base de cómo somos capaces de mejorar la vida cotidiana de las vecinas y vecinos de nuestro país, haciendo carne las promesas del proyecto del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero también entendiendo que la realidad ha sido distinta, que nos enfrentamos a un proceso político más complejo, con presiones desde el punto de vista económico que inciden también en materia inflacionaria directamente en la calidad de vida de las vecinas y vecinos, y que tenemos que ser capaces de generar acuerdos, porque bien decía usted, no somos mayoría, hay algunos que van para un lado u otro en una lógica más bien transaccional en función de lo que me ofrecen y no me ofrecen, hay una despolitización del Congreso también, en el mal sentido de la palabra, la aparición de caudillismo, gente que vela por ciertos temas, cayendo, en mi opinión, muchas veces en un populismo exacerbado. Hay que atacar la conciliación de responsabilidad, pero también tenemos que ser capaces de avanzar, de abrirnos un poco para lograr conseguir esos votos, porque si nosotros nos encerramos solo entre nosotros, solo conversamos con quienes pensamos de manera similar o formamos parte de un pacto político, una alianza de gobierno, bueno, vamos a poder discutir, debatir, siempre somos buenos para pelear, pero no vamos a lograr avances significativos para la sociedad. Yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy en día, sobre todo en materia de seguridad, en materia de reforma tributaria, en materia de reforma previsional y esta deuda pendiente que existe con los pensionados de nuestro país, los actuales y los futuros, que debe cambiar. Así que esperamos que conversando, dialogando, negociando, con N mayúscula en el buen sentido de la palabra, de manera transparente podamos avanzar. Diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, flamante presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, le quedan muchísimos... No sé si tan flamante. Bueno. Felicito, Raúl, por asumir esto. Yo le digo, oye, no sé si tienes que felicitarme o darme el pésame, pero aquí estamos. Pero ahí va a estar y le quedan muchísimos desafíos por delante, diputado. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana y que tenga muy buena jornada. No, muchas gracias a ustedes y que estén muy, muy bien. Gracias, buenos días.
Juanita, 8 de la mañana en punto. Vamos a la segunda pausa de esta primera edición de Radio Análisis. Nosotras nos despedimos, pero queda la conducción al regreso de esta pausa el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Y